Hay un desafío que, bueno, al menos para mí, es constante en la vida espiritual, y es la dificultad de mantener la paz interior. Sobre todo al tratar con personas que, seamos honestos, nos resultan difíciles, o al enfrentar las dualidades de la vida, que te vaya bien, que te vaya mal, que te alaben, que te critiquen. Claro, la mente se engancha inmediatamente, ¿no? Empieza a juzgar, a criticar o, por el contrario, a idealizar. Y en ese proceso se nos va una cantidad de energía y enfoque espiritual que es tremenda. Es un drenaje de energía enorme. Nos identificamos tanto con esas etiquetas, las que ponemos y las que nos ponen, que perdemos de vista el panorama completo. Totalmente. Es como si estuviéramos mirando un solo árbol y nos olvidáramos de que estamos en medio de un bosque inmenso. Qué buena imagen. Y para abordar este desafío, hoy nos sumergimos en un capítulo fascinante del Srimad Bhagavatam. Ajá. El Canto Gans, capítulo 28, que se titula Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y para este análisis, creo que es clave aclarar que nos basamos en dos guías. Por un lado, claro, el texto original del capítulo. ¿Ok? Y por otro, las explicaciones que son increíblemente lúcidas del profesor Parampadam Dasa, extraídas de sus clases en video. Este capítulo forma parte del Uddhava Gita. Que son las últimas instrucciones de Krishna a Uddhava. Exacto, las últimas instrucciones a su querido amigo y devoto. Muchos, de hecho, lo consideran una versión más detallada, más profunda del famoso Bhagavad Gita. Ah, claro. Si el Bhagavad Gita es como la charla de emergencia antes de la batalla, esto es como el seminario avanzado con un amigo de confianza, ¿no? Con más tiempo para los detalles. Jnana no es un mero ejercicio intelectual para acumular datos. No es solo teoría. Para nada. Se presenta como una herramienta poderosísima para alcanzar una paz y una liberación muy profundas. De hecho, Krishna dice que la felicidad que se obtiene por este camino es comparable a la que se logra a través de la devoción puna. Del Bhakti. O de la acción desinteresada, el Karma Yoga. Esto me parece clave, porque honestamente mi primer impulso nunca es pensar en la verdad absoluta cuando alguien me critica. No, claro. Mi primer impulso es defenderme, así que la idea de cambiar el lente es un verdadero desafío. El primer verso clave del texto dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: nunca se deben alabar ni criticar la naturaleza y actividades condicionadas de otras personas. Y mi primera reacción es: ¿cómo? Se supone que debo ser un robot indiferente. Es una reacción muy natural, porque la instrucción es radical. Pero la clave está en lo que viene después. Krishna no dice, sé indiferente. Ah, ok. Sino que ofrece una nueva forma de ver. Continúa. En lugar de eso, debe percibirse este mundo como la mera combinación de la naturaleza material y las almas que disfrutan, todo fundamentado en la única verdad absoluta. Entonces, ¿cómo se aplica esta visión para no reaccionar con un juicio inmediato? Aquí la explicación de Parampadam Dasa es fundamental. Nos invita a un cambio de percepción. No vemos a la persona insoportable. Claro. Sino a un alma espiritual que en este momento está intentando disfrutar de una, digamos, situación psicofísica o un vehículo particular. Nadie es insoportable en su esencia. Exacto. Es un alma experimentando el rol de ser insoportable. Y para ilustrarlo, el texto usa una analogía que es brillante. La del barro. La analogía del barro. Sí, la recuerdo. Imagina a un niño con un trozo de barro. Hace un camioncito, lo desarma. Hace un perrito, lo desarma. Hace una casita. Para él son cosas distintas. Para el niño son objetos distintos y muy reales. Pero un adulto que lo mira desde afuera ve la esencia. El niño simplemente está jugando con barro. Ve el material de fondo. De la misma manera, nos dice el texto, todas las almas con sus personalidades tan diversas, el amable, el gruñón, el generoso, el egoísta, están simplemente jugando con la misma energía material. Con el mismo barro divino. El mismo barro divino. Son diferentes formas temporales hechas de la misma sustancia. Es una imagen poderosa, pero en la práctica es difícil. Yo no veo barro, veo a la persona que me cortó el paso en el tráfico, o al jefe que me hizo una crítica injusta. La emoción es tan inmediata. Sí, totalmente. ¿Este cambio de visión es puramente intelectual o requiere algo más? Esa es la pregunta clave.
No es solo intelectual, es una práctica de percepción. Parampadam Dasa enfatiza que es un esfuerzo consciente. ¿Un esfuerzo? Al principio, la reacción emocional va a ganar casi siempre. Pero con la práctica empiezas a crear un pequeño espacio. Un espacio. Un espacio entre el estímulo, la crítica, el insulto y tu respuesta. Y en ese espacio es donde puedes introducir este pensamiento. Ah, aquí hay un alma jugando con el barro de la ira. No es su ser esencial. Y eso, supongo, le quita peso. Poco a poco va disolviendo el nekada emocional. Ya no te lo tomas tan personal, porque entiendes que no se trata de ti, sino de su propia interacción con la energía material. Ese espacio que mencionas entre el estímulo y la respuesta me hace pensar en otra idea del capítulo, la de que estamos enredados en dualidades ilusorias. Exacto. Krishna usa la analogía de un sueño para explicar esto, ¿verdad? Exactamente. Advierte que quien se enreda en alabar y criticar se desviará apresuradamente de sus propios intereses debido a su enredo en las dualidades ilusorias. Y para que entendamos qué significa ilusorio, Lo compara con un sueño. El texto explica que, así como en un sueño perdemos la conciencia del mundo externo y quedamos a merced de experiencias que no son reales, cierto, cuando nos identificamos con las dualidades materiales, bueno-malo, placer-dolor, entramos en una especie de sueño existencial. y sobre esto, Parampadam Dasa hace una reflexión que me pareció genial. Dice que cualquier sueño, sea bueno o malo, al final termina en frustración. ¿Sí? Una pesadilla te causa angustia. Pero un sueño maravilloso donde eres millonario o todo te sale perfecto, ¿qué pasa cuando suena el despertador? ¿Sientes esa punzada de frustración? Ah, no era real. La felicidad era efímera. Él explica que de la misma forma, si vivimos la vida material completamente identificados con nuestro avatar corporal, El resultado es el mismo. el resultado inevitable es el sufrimiento, ya sea por el dolor directo o por el miedo constante a perder la felicidad que creemos haber alcanzado. Pero eso suena casi a una trampa. Si estás en una pesadilla, no sabes qué es una pesadilla. Claro, La vives como si fuera 100% real. ¿Cómo puedes despertar si la propia ilusión te convence de su realidad? ¿Qué propone el texto para romper ese hechizo? la solución no está dentro del sueño. Es decir, no intentas conseguir un mejor trabajo en la pesadilla para pagar la deuda que soñaste. Claro, sería absurdo. La única solución real es despertar. La lucidez espiritual, el estar despierto a nuestra verdadera naturaleza, es la fórmula de la felicidad. Y ese despertar no es algo mágico, no es un evento mágico, sino el resultado de una práctica constante. El recuerdo de nuestra identidad espiritual, la meditación, el servicio, son como pequeños pellizcos que nos damos a nosotros mismos para recordarnos. Esto es temporal, esto es un sueño, mi verdadera realidad es otra. Claro, y esto me lleva directamente a la pregunta que hace Uddhava después, que es brillante. Buenísima. Si el alma es pura conciencia, un observador, un drishtra, y el cuerpo es materia inerte, algo observado, un drisha, entonces, ¿a quién le pertenece realmente la experiencia del sufrimiento? ¿Quién es el que está viviendo esta existencia material si parece que no pertenece a ninguno de los dos? Es una pregunta que va al corazón del asunto. Y la respuesta de Krishna es que esta experiencia material continúa mientras el alma permanezca atraída al cuerpo material, a los sentidos y a la fuerza vital. Mientras hay atracción. Exacto. El mecanismo que genera esta atracción y esta falsa identificación es lo que se conoce como el ego falso o ahankara. O sea que el ego falso no es el villano original, sino una especie de software que instalamos voluntariamente para poder correr el programa de la vida material. ¿Es así? Es una excelente manera de ponerlo. Es la interfaz de usuario. Parampadam Dasa lo explica con un ejemplo muy gráfico y directo. A ver. Para poder disfrutar del excremento, uno tiene primero que identificarse como un cerdo.
Es una pregunta que va al corazón del asunto. Y la respuesta de Krishna es que esta experiencia material continúa mientras el alma permanezca atraída al cuerpo material, a los sentidos y a la fuerza vital. Mientras haya atracción. Exacto. El mecanismo que genera esta atracción y esta falsa identificación es lo que se conoce como el ego falso o ahankara. O sea que el ego falso no es el villano original, sino una especie de software que instalamos voluntariamente para poder correr el programa de la vida material. ¿Es así? Es una excelente manera de ponerlo. Es la interfaz de usuario. Parampadamdasa lo explica con un ejemplo muy gráfico y directo. A ver. Para poder disfrutar del excremento, uno tiene primero que identificarse como un cerdo. Tiene que creerse materia. Tiene que asumir una identidad material. Entiendo. Entonces la identificación no es la causa original, sino una consecuencia previa. Precisamente. La causa raíz, según el texto, es el sanikarshanam, ese deseo previo de interactuar y disfrutar de la materia. El ego falso es la herramienta que la conciencia utiliza para poder jugar un rol en este escenario. Es un disfraz. Es un disfraz que nos ponemos para participar en la obra. El problema no es el disfraz, sino olvidar que lo llevamos puesto. Entiendo la parte filosófica, pero me pregunto cómo se ve esto en la práctica. Si mi vehículo, mi cuerpo, está fallando por enfermedad o edad, toda esta lucidez parece muy lejana. Claro. ¿Aborda Krishna este desafío tan humano? Sí, y eso es lo que hace este capítulo tan completo. Después de esta filosofía tan elevada, Krishna, digamos, baja a la realidad práctica. A lo concreto. Reconoce que el cuerpo puede ser un obstáculo y recomienda métodos concretos para mantenerlo apto para la práctica espiritual. Menciona posturas de yoga, control de la respiración, Pranayama. austeridades como un ayuno ocasional, el uso de mantras y hierbas medicinales. ¿Y para la vía devocional entiendo que destaca algo en particular? Sí, lo que considera más efectivo y central. Recordarlo a él constantemente y el canto congregacional de sus nombres, el Nama Sankirtana. Ok. Pero, y esto es crucial, inmediatamente después de dar estos consejos, hace una advertencia muy seria. El peligro de obsesionarse con perfeccionar el cuerpo. Advierte sobre la tentación de buscar poderes místicos o una longevidad extrema, olvidando el verdadero propósito. Dice que la persona inteligente no pone su fe en perfeccionar el vehículo. Me recuerda a alguien que pasa años restaurando un auto clásico a la perfección, lo pule todos los días, pero tiene tanto miedo de rayarlo que nunca lo saca del garaje. El auto se convierte en el fin en sí mismo, no en el medio para viajar. Es la analogía perfecta. El cuerpo es el vehículo, no el destino. Por eso el capítulo concluye con una afirmación poderosísima. El verso 44 dice: Sí. El yogi que se ha refugiado en mí permanece libre del anhelo, pues experimenta la felicidad del alma, que es interior. Nunca es vencido por los obstáculos. La felicidad es interior. El enfoque final no está en la perfección material, sino en el refugio espiritual. Esa felicidad interior es lo que nos hace invencibles, no un cuerpo perfecto. Entonces, si tuviéramos que destilar el mensaje central de este análisis, para mí sería que el camino del Jnana Yoga nos enseña que la lucidez espiritual es la única fuente de paz duradera. Totalmente. No se trata de negar el mundo o de decir que es irreal, sino de entender su verdadera posición. Es una energía del absoluto, un escenario en el que actuamos, pero sin apegarnos fatalmente al rol que nos toca interpretar. Es una síntesis excelente. La invitación de este capítulo es hacer un esfuerzo consciente y diario por cambiar nuestra percepción, en lugar de reaccionar automáticamente a las dualidades del mundo. El halago, la crítica. El halago que nos infla, la crítica que nos hiere, podemos elegir hacer una pausa, observar la dinámica subyacente y recordar nuestra verdadera identidad. La verdadera libertad no está afuera. No está en cambiar el mundo para que se ajuste a nuestros gustos, sino en cambiar la forma en que lo vemos. Y es fascinante ver cómo este camino del conocimiento, el Jnana Yoga, llega a la misma paz que el Bhakti Yoga alcanza a través del amor. Y el Karma Yoga a través de la acción. Exacto. Son diferentes puertas que llevan a la misma habitación. Un cambio de perspectiva interno que lo transforma todo externamente. Exacto. Y para que esta exploración no se quede solo en la teoría, me gustaría dejar 3 preguntas para la reflexión personal.
basadas en lo que hemos discutido. Perfecto, me parece una gran idea. Al interactuar con otras personas, ¿en qué momentos específicos nos resulta más difícil aplicar la visión del alma disfrutando de un cuerpo en lugar de reaccionar a su personalidad temporal? Identificar los detonantes, eso. Identificar esos detonantes, esas situaciones o personas, es el primer paso para poder trabajar en ello. Muy útil. La segunda. ¿De qué manera concreta la analogía del sueño puede ayudarnos a gestionar la ansiedad o el miedo ante un posible fracaso o una pérdida en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos usarla para no tomar tan trágicamente los dramas del sueño? Una herramienta práctica para el día a día. ¿Y la última? Y la tercera. Si como vimos, el buen comportamiento a la perfección material no son el fin último, sino que el objetivo es aquello que nos libera espiritualmente, Ajá. ¿cómo cambia esto nuestra forma de entender la propia práctica espiritual y las reglas que seguimos? Nos invita a buscar la esencia liberadora que hay detrás de la forma, en lugar de quedarnos solo en el cumplimiento externo.